Hoy te voy a mostrar cómo bordar un perrito para obtener este resultado. Ok, entonces voy a hacer como un mapa de la cara de mi mascota para tener en cuenta los cambios de tonos de su pelaje y también lo voy a usar para transferir el boceto a la tela. Lo estoy haciendo en Illustrator con la herramienta pluma. Corto la tela. Voy a hacer mi mayor esfuerzo en que quede muy templadita. Voy a usar este esfero que se borra con el calor para al final borrar todas las marcas en la tela. Ahora voy a elegir los hilos y voy a guardar todos los que no me sirven para nada. Y me voy a quedar con estos. Voy a agarrar el bastidor a este soporte que es para soldar, para soldar placas de electrónica, pero pues yo lo uso para bordar. Y voy a enhebrar la aguja. Voy a hacer 2 nuditos para que no se salga el hilo por un lado los agujeritos que tiene la tela. Empiezo a bordar, introduzco la aguja, hago la primera puntada. Y luego lo saco a cierta distancia, la distancia que quiero que tenga la otra puntada. Uy, por ahí no era. Por aquí tampoco. Por ahí. Ahora sí. Y lo introduzco en el final de la puntada anterior. Y así voy a bordar todo el primer ojito o el contorno del primer ojito. Y así sigo. La saco lejos y me devuelvo. La saco lejos y me devuelvo, la saco lejos y me devuelvo. Y así hago el otro ojito también. Los hoyitos de la nariz. Y voy a volver a revisar con detenimiento las foticos para saber exactamente qué color va alrededor de los ojos. Entonces yo tengo estas muestras de color y las pongo ahí para comparar más o menos cuál color sería. Voy a cerrar esta puntada. Recuerden doble nudo para que no se salga por los huequitos de la tela. En este punto no sé por qué seguía bordando si están quedando unos ojos demoníacos. Que Karen del futuro se da cuenta de esto y los borra. Pero no sé por qué seguía bordando y añadiendo más mancha negra. Añadí muchos colores oscuros y solo se veía una mancha, una gran mancha negra. Se ve horrible.
Bordando la nariz, el color base de la nariz con una puntada súper simple de extremo a extremo. Y ahora voy a hacer la parte más clarita, que es la parte de arriba donde le llega el brillo. Y estoy usando esa lupa para ver mejor si dejo huequitos en la tela. Y a partir de la nariz continúo cerca de ella, los pelitos alrededor de ella. Y para la boca hago unas puntadas contorneando. Empieza la parte más divertida, que es el pelito ya, el rostro de mi perrita. Aquí el tip es hacer cada puntada en la dirección en la que crecen los pelitos. Es muy importante tener en cuenta eso, si es necesario dibujarlo. Voy a sacar uno de los hilitos o las hebras que vienen en el hilo de bordar, lo enhebro. Y voy a ir dibujando lineecitas en donde hay cambios de color. Como pueden ver, aquí está la guía y la estoy mirando todo el tiempo para ver dónde hay cambios de color. Y también escribir los nombres de los colores, como para tenerlo ahí a la mano. Y así hago la puntada. Entonces, al hacerla en dirección a cómo crece el pelito, las hago cortas. Y aparte al final la introduzco dentro del otro color para que se unan, para que se enlacen. Y así lo introduzco en el medio de las otras puntadas. Y en la parte de abajo del hocico hago la puntada de extremo a extremo. Al ser una puntada tan pequeña, no le hago dirección, sino de arriba a abajo en una misma dirección. Así queda todo el hocico. Ahora vamos a quitar esos ojos horrendos y horribles que había hecho. Me demoré bastante quitando cada uno, como 20 minutos. A intentar recortar sin romper la tela. Solo es cuestión de levantar ciertos hilitos y por detrás jalarlos. Y voy a volver a rayar la guía. Voy a dibujarla. Y se salió.
la importancia de hacer 2 nudos. Ahora sí voy haciendo el ojito. Ven cómo está el ojo más delicadito. Y cambié el color y todo, es que de verdad todo estaba mal. Ahora sí hago la pupila con negro. Y todo alrededor del ojito en forma redondita, que es la forma, como esfera, que es la forma que tiene de verdad la perrita. Vamos a hacer formita de circulito. Ahora voy a quitar el otro ojo. El otro horrible y demoníaco ojo. Así que voy a recortar y hacer lo mismo por detrás. ¿Podemos por favor admirar lo lindo que me quedó el ojo izquierdo? No sé, me encanta. Para el otro ojo voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un colorcito café de base. Y luego empiezo a hacer como la parte de la pupila negra y la forma del ojo o como el contorno. Luego hago los brillitos al final de todos los colores base estoy haciendo los brillitos para que no se pierdan al ser tan delgaditos, para que no se pierdan entre, digamos, entre el tejido de la tela. Todo el bordado lo estoy haciendo con hilo de una sola hebra para así tener más precisión y ser como más detallista en cada pelito. Ahora estoy haciendo los brillos o la parte de los pelitos que es totalmente blanquita. Y ya empiezo como a dar toda la forma de todo alrededor de los ojitos. Para hacer este tipo de pelitos o de cambios de color, lo que hago es primero hacer una línea que va a ser como mi guía. Y luego sí empiezo a bordar el pelito en la dirección que es. No sé si bien que lo estoy haciendo vertical, pero luego sí ya empiezo horizontal, que es como está el pelito de mi perra. Una perra sorprendente. Y así sigo enlazando los colores. Primero agrego ciertos tonos que se diferencian como para no perderme y luego sigo la forma del crecimiento del pelito con los otros colores. Y así es como queda la carita. Pero de verdad estoy muy orgullosa, quedó muy bonita. Que nunca había hecho un perrito. Ahora continúo con los pelitos que empiezan a ser parte de la orejita derecha. Entonces, como ven, voy poniendo los brillitos. Luego agrego los tonos oscuros.
Y voy haciendo líneas muy pequeñas porque es ahí donde empiezan a hacer el pelito de la oreja y empieza a tener diferentes direcciones. Todo termina en vertical, pero en esta zona es donde empieza a coger forma y curvas. Ahí tengo que ser muy cuidadosa. Y luego sí voy haciendo ya las líneas más verticales. También hago los tonos más diferenciados, los más oscuros, con puntadas rectas. Soy súper cuidadosa con cada lugar donde pongo la puntada para que quede bien la forma del crecimiento del pelo. Y luego voy agregando los otros tonos con la misma puntada que he aplicado a todos los contornos. Y así queda nuestra primera oreja. Y para la otra hago lo mismo. Recuerden empezar con puntadas corticas en toda la parte donde empieza la curva de la oreja. Cuando ya tengo las zonas oscuras, empiezo a enlazar el otro color con líneas rectas o puntadas rectas. Entre más sombritas o cambios de color, mejor para que se vea más realista el pelaje. Y así queda toda la mascota bordada. Ahora cojo una plancha casera de pelo y la paso por encima para que se borren los restos de esfero. Bordo el nombre. Corto los sobrantes. Y listo, este sería el resultado.